como el rey indiscutible en el arte de pasar hambre. Solos trajo por primera vez en su historia una competencia en parejas, permitiendo que cada persona lleve 10 herramientas. 14 personas fueron lanzadas en Vancouver, para enfrentarse en un duelo de supervivencia salvaje. Si uno de ellos abandona la competencia, ambos quedan automáticamente descalificados del reto. Al enfrentarse a depredadores y a un clima extremo, ¿decidirán pelear con todo o saldrán huyendo con el rabo entre las patas? Los que logren resistir hasta el final, se llevarán un premio en efectivo de $500.000. La primera pareja en aparecer en este episodio es un matrimonio. En cuanto el avión se aleja, en toda la zona solo quedan Dave y Brooke. En este momento, los separa una distancia de 16 kilómetros. Dave tiene que apoyarse únicamente en su brújula para encontrar a su esposa. ¿Y cuánto tiempo le tomará exactamente? Depende por completo de la suerte. Allá en su hogar en Michigan, la familia de Dave vive en medio del campo. Así que participar en este reto, para ambos, es simplemente mudarse a vivir a un lugar sin red eléctrica. Tienen una experiencia tremenda cazando y recolectando, y más aún trabajando en equipo como matrimonio, donde no solo el trabajo se hace mucho más ligero, sino que por las noches podrán vencer la soledad. Con una enorme mochila de 20 kilos a cuestas, Dave avanza firme hacia la espesa selva. Por otro lado, Brooke festeja de felicidad por haberse librado de los niños revoltosos, demostrando que está más que lista para el reto. Se adentra en el bosque buscando un terreno plano, para armar su campamento. Con solo caminar 2 minutos, se topa con una maravillosa fuente de vida, que le resuelve de golpe el problema del agua dulce. En la siguiente toma, ¡qué barbaridad! La suerte de esta mujer es una cosa de locos, pues se encontró unos hongos rebozuelos que son súper nutritivos y carísimos. Acto seguido, empieza a buscar material que prenda fácil, para encender una fogata y prepararse algo de comer. Camina hasta llegar a un pino de 100 años, pues la resina que suelta el árbol es un iniciador de fuego espectacular. Por supuesto, Brooke guarda una buena porción y regresa a la orilla, justo cuando se preparaba para recoger su mochila. Lo que vio casi lo hace mearse del susto ahí mismo. Resulta que, a lo lejos, un enorme lobo gris se le acercaba con paso relajado. Brooke nunca en su vida había pasado por algo así, intentando hacerse el valiente. Trató de comunicarse con el animal. Al sentir la imponente presencia de este humano, el lobo solitario que patrullaba la zona, no se atrevió a hacer ningún movimiento en falso. Ya con la adrenalina un poco más controlada, su prioridad absoluta era armar un refugio. El segundo equipo en aparecer es un dúo de padre e hijo, preocupado de que su hijo no pudiera lidiar con la espesa y salvaje selva. El padre, Alex, asumió la difícil tarea de ir a buscarlo. Este lugar está repleto de bosques tupidos y pantanos. Incluso un veterano como él se siente acorralado. En su natal Montville, padre e hijo solían practicar tiro con arco juntos, y aunque su hijo Logan apenas tiene 19 años, su barba lo hace ver tan rudo como un hombre de 30. En su juventud, Alex sirvió en el ejército, por lo que tiene instinto militar y pasión de cazador, combinado con el cuidado y la visión estratégica de Logan. Estoy seguro de que, si ambos mantienen el mismo objetivo, ganar este desafío será pan comido. Y así, cargando decenas de kilos de equipo mientras atraviesa la maleza, Alex terminó jadeando y sin aliento. Pero su misión de encontrar a su hijo no se detuvo. Por otro lado, la situación de Logan no pintaba nada bien. Una tormenta con vientos huracanados azotó la espesa selva. En condiciones normales, caminar por aquí ya requiere un esfuerzo titánico. Imagínate ahora con este clima infernal. Para ahorrar energías, decidió avanzar por un sendero de osos negros. Al ver que el cielo se oscurecía cada vez más, se dio cuenta de que seguir bajo la lluvia no era una buena idea. Buscó un claro plano por la zona. Ató una cuerda entre 2 árboles grandes, tiró una lona impermeable por encima, y extendió su saco de dormir en el suelo para aislar el frío. Y listo. Un refugio temporal y sencillo estaba terminado. Por su parte, el nivel del tercer equipo, un par de galanes, tampoco se puede subestimar. El hermano mayor, Brad, luciendo el cabello peinado hacia atrás, es el encargado de poner la buena presencia en el equipo. Tiene que guiarse únicamente con una brújula, para encontrar a su hermano menor, Josh, a 16 kilómetros de distancia. Como han vivido por mucho tiempo en zona llana, la supervivencia en la selva no es el fuerte de ninguno de los dos, y mucho menos cargando con más de 30 kilos en la espalda. Allá en su pueblo natal de Fox Lake, los dos hermanos manejan un taller de herrería, y aunque no llevan una vida llena de lujos, les da tranquilamente para vivir con comodidad. Para ellos, la herrería es solo una forma de ganarse el pan. La naturaleza salvaje es su verdadero estilo de vida soñado. Por esa razón, ambos suelen salir de excursión muy seguido, para perfeccionar sus técnicas de supervivencia en el campo. Al entrar a esta competencia, no lo hacen por otra razón, más que para ganarse el dinero del premio, y así poder expandir su taller de herrería. Y así, tras abrirse paso entre los arbustos densos, Brad, en medio de las dificultades, solo se preocupa por su hermano. Mientras tanto, Josh le tiene toda la fe a su hermano mayor, y está convencido de que se van a reencontrar muy pronto. Por eso, lo más urgente para él ahora es instalarse primero. Al ver la corriente de agua fresca que baja por la montaña, Josh decide caminar río arriba para encontrar el lugar perfecto. Con el equipo a cuestas, avanza por un terreno montañoso y difícil, pero después de caminar varias horas, no logra encontrar un buen campamento. Justo cuando pensaba en lo complicado del terreno, de pronto da un mal paso, y cae pesadamente contra el suelo. Al levantarse, siente claramente que se torció el tobillo. Por suerte, dentro de la desgracia, no llegó a romperse ningún hueso. Cuando dan las 3 de la tarde, de pie en la orilla del río, Josh se queda meditando un buen rato. Una lesión en el tobillo puede no parecer la gran cosa, pero tampoco es algo para tomarse a la ligera. En el fondo, no quiere darse por vencido tan rápido, pero al final, termina llamando por teléfono para retirarse de la competencia. El equipo de producción no lo puede creer al recibir la llamada. No ha pasado ni medio día y ya alguien decidió tirar la toalla.
Por su parte, el hermano mayor evalúa si le conviene acampar ahí o no, porque, después de todo, encontrar un terreno despejado no es nada fácil. Brad usa una lona impermeable para armar un refugio improvisado. Al terminar, vio que cerca había un árbol seco a punto de venirse abajo. Eso no era para nada una buena señal. Si con el viento se caía y lo aplastaba, el chiste le saldría carísimo. Así que, usando una cuerda de paracaídas, derribó el árbol viejo. Y justo cuando se largó el aguacero, Brad se refugió de inmediato en su tienda de campaña. De repente, escuchó el estruendo de un helicóptero ahí afuera. En este lugar en medio de la nada. Era obvio que se trataba del equipo de producción, llegando a toda prisa. Al enterarse de lo que realmente había pasado, la cara de Brad se puso bastante intrigante. Tragándose el coraje, preguntó por las lesiones de su hermano. Poniéndose en sus zapatos. Si el que se hubiera lesionado fuera él, seguramente Josh también lo habría entendido. Lo que jamás se imaginó, es que la salida del programa de este par de galanes fuera a ser tan rápida. Ahora las cámaras pasan con el equipo de esposos, del lado de Brooke. Usaron 2 cedros para armar la estructura principal, y fueron apilando troncos uno tras otro para levantar la pared trasera del refugio. Luego, colocaron varias vigas a un ángulo de 45 grados en ambos lados. Y encima de todo eso, extendieron una lona impermeable. Siempre precavido, Brooke hasta se armó una barrera contra osos en la entrada. Por último, pusieron otra lona en el suelo para aislarse del agua y la humedad. Y listo. En un 2x3 se armaron una tremenda mansión en medio de la nada. Al caer la noche, Alex empezó a preocuparse de nuevo por su hijo Logan. No sabía si había podido comer algo, o si se estaba muriendo de frío. Y por más que él tuviera un peinado de tipo rudo, eso no le garantizaba que su hijo estuviera sano y salvo como él. Mientras tanto, a Logan lo despertaron unos pasos afuera de su refugio. En la oscuridad, vio aparecer un par de ojos enormes y brillantes. ¿Y quién sabe qué clase de animal era? Intentó espantarlo dando unos buenos gritos, pero al ver que no funcionaba, sacó de inmediato su bocina contra osos. Al llegar el segundo día, en la competencia solo quedaban 6 equipos. El cuarto equipo en escena era el dúo de los cazadores urbanos. El hermano menor, Ted, se encargaba de armar el campamento, mientras que el mayor, Jim, tenía la misión de ir a encontrarlo. Aprovechando que la marea había bajado, Ted se acercó a la costa para conseguir algo de desayunar. Las lapas, que abundaban por todas partes, eran la fuente de proteína más básica y segura en esa isla desierta. Aunque a simple vista no parece gran cosa, te lo puedes comer así sin más. Solo le sacas bien las tripas. Lo enjuagas un poco con agua de mar pura. Y listo. Bien crujiente y con sabor a pollo, dejándote la boca llena de un rico sabor a marisco. Allá en su tierra natal, en Canadá, estos 2 hermanos nunca se han separado desde chiquitos. Ya se imaginarán el nivel de entendimiento que se tienen. Para poder ganarse la vida, trabajaron a regañadientes en el negocio de la familia, pero en cuanto tenían un rato libre, se escapaban a la naturaleza. Hasta llegaron a cazar y poner trampas en el frío extremo de Labrador. Al entrar a este reto, lo único que quieren es cumplir ese sueño de aventura que tenían desde niños. Para conseguir la energía que el cuerpo les pide a diario, Ted se aventó a recoger un buen montón de lapas de un solo jalón, y aprovechó para armar y dejar lista su red, con la esperanza de atrapar un tiburón salvaje para darse un buen festín. Y mientras el hermano menor ya saboreaba la idea de un gran banquete, Jim se la estaba viendo negra para abrirse paso por la espesa selva. En el camino, se topó con un buen montón de hongos silvestres, que son súper nutritivos, así que no lo pensó 2 veces y se los empacó todos para llevar, para que, si se cansa en el camino, pueda echarse un bocado y recargar pilas en cualquier momento. Siguiendo el rumbo que le marcaba la brújula, continuó su camino. Pero de pronto, un enorme lago le cortó el paso. Cuando te topas con una situación así, lo más inteligente es sacarle la vuelta si se puede. La quinta pareja en salir a escena es la de los hermanos granjeros. Allá en su pueblo natal de Kenwood, los 2 crecieron trabajando en la granja desde muy pequeños, así que el trabajo duro y la resistencia ya los llevan en la sangre. Mientras otros apenas sueñan con irse a acampar al bosque, ellos ya son unos cazadores de monte súper curtidos y experimentados. Y sin exagerar ni un tantito, se podría decir que este reto está hecho a la medida para ellos. En ese momento, Brody iba caminando por la selva húmeda y resbaladiza, y en ese terreno tan feo, de repente dio un mal paso, y resbaló, cayendo de bruces contra el suelo. Por suerte, como es de hueso duro y bien aguantador, se levantó, se revisó y vio que no se había hecho nada grave. Sin pensarlo mucho, agarró aire y logró llegar de un solo tirón hasta una playa plana. Pero cuando vio que la brújula apuntaba directo hacia la tremenda montaña que tenía enfrente, a Brody se le vino el mundo encima y empezó a soltar 1000 maldiciones por dentro. De haberlo sabido, habría elegido ser el que se queda acampando. Mientras tanto, su hermano Chris disfruta muy relajado de un buffet de algas marinas. Están bien crujientes y saben casi igual que las algas comunes. Después de llenarse la panza a medias, empieza a recolectar basura que llegó a la orilla, y coloca varias señales llamativas a lo largo de la costa, con la esperanza de que Brody pueda reunirse con él lo antes posible. El sexto dúo de hermanos en entrar en escena no es cualquier cosa. Allá en la lejana Alaska, el hermano mayor, Shannon, es un pescador y cazador con muchísima experiencia, mientras que su hermano menor, Jesse, es un veterano de guerra. Con esta poderosa alianza, los resultados que logran superan cualquier expectativa. Participan en este desafío con el único objetivo de ganar los $500,000, para no tener que preocuparse por la plata el resto de sus vidas. En la orilla, Shannon recoge un alga cualquiera y empieza a comérsela. Aprovechando que aún tiene mucha energía en esta etapa inicial, va a la playa a juntar materiales para construir su refugio. La estructura del techo está hecha completamente de madera maciza, y aunque no abarque 108.000 metros cuadrados, basta con que sirva para que los 2 hermanos se protejan del viento y la lluvia. Durante el proceso, Shannon encuentra una canasta de plástico negro. Si le hace unos pequeños ajustes, se convertirá sin duda en una excelente trampa para cangrejos. Por otro lado, Jesse avanza a toda marcha por un sendero de osos negros, apresurándose en dirección a su hermano. El final del camino desemboca en el inmenso mar abierto. Para avanzar más rápido, se desliza colina abajo por un tobogán de hojas hasta llegar a la playa. Jesse se siente increíblemente aliviado de haber salido de los arbustos, pero al mirar su brújula, ¡vaya sorpresa!
Salió de las brasas para caer en el fuego. En comparación con la jungla llena de peligros, prefiere elegir el camino rocoso y lleno de desniveles. Pero parece que cuando llueve, diluvia. Al ver el enorme barranco que tiene frente a él, Jessie se desanima por completo, y no le queda más remedio que volver a meterse entre los arbustos para enfrentarse a la maleza. Con la lluvia torrencial que empieza a caer del cielo, el viaje de Alex para encontrar a su hijo tiene que pausarse por un momento. Arma un refugio improvisado con una lona impermeable, y mientras escucha el ruido de la lluvia golpeando afuera, reza para que Logan no termine empapado hasta los huesos. Justo en ese momento, se escuchó el ruido de un motor afuera. Al enterarse de que su hijo había tenido un percance, el rostro de Alex se llenó de preocupación, y fue el primero en subir al helicóptero de la producción. Este lugar está lleno de bestias y aves aterradoras, y cualquiera de ellas podría costarle la vida a Logan. Pero al verlo completamente ileso, el angustiado corazón del padre por fin se tranquilizó. Aunque la verdad, el chico le dio un tremendo dolor de cabeza, mientras su hijo no estuviera lastimado. Eso valía más que todo el oro del mundo. Después de todo, la plata va y viene. Ya en el tercer día, Dave es sorprendido por un fuerte aguacero en su viaje para buscar a su esposa. Sin saber cuántas tormentas más le esperan en el camino, no se atreve a mojar la poca ropa seca que le queda. Temblando de frío, se pone una camiseta empapada. Esa sensación tan intensa lo despabiló por completo. Por el contrario, Brooke la está pasando de maravilla. Para poder mantenerse seco en todo momento, decide construir una chimenea dentro de su pequeña cabaña. Primero cava un pozo profundo en la entrada, lo llena de arena fina, y lo rodea con piedras para que el fuego no se escape. Luego acomoda unos troncos formando un cono, y cubre la capa exterior con ramas de abeto, que le sirven como impermeabilizante. Y aunque su refugio es pequeñito, se siente increíblemente cálido y acogedor. Tras raspar un poco de madera seca para usarla como yesca, Brooke saca su pedernal y lo frota con locura. Cuando ya casi se queda sin piel en las manos, logra, por fin, encender una pequeña llamita. Y así, en la fría y desolada naturaleza, por un instante, se siente el calor de un hogar. El tiempo avanza hasta el cuarto día, y al ver que el cielo por fin se despeja, el ánimo de Ted mejora por completo. Usa sus habilidades manuales para hacerse una caña de pescar, y va a la orilla a buscar unos mariscos para cenar mejor. Pero apenas lanza el anzuelo, un cangrejo se lo rompe. El terco de Ted lo arregla y sigue intentándolo, pero la cuerda termina enredándose, formando un verdadero desastre. Un golpe tras otro le quitaron por completo las ganas de continuar. Aprovechó para revisar la red de pesca en el camino. A lo lejos, se escuchaba su risa de pura emoción. Al acercarse, ¡ay, por Dios! La red tenía 5 carpas salvajes alineadas. La suerte le estaba sonriendo de una forma brutal. Justo mientras él se daba este tremendo festín, su hermano Jim tenía que conformarse con cazar babosas para la cena. Todo lo que sirviera para sumar calorías. Iba para adentro, bien crujiente. ¿Pero a qué sabían en realidad? Era una sensación totalmente viscosa y asquerosa. Pegaba mucho más fuerte que comer queso podrido. El tiempo avanzó hasta el quinto día. La última pareja en aparecer fue un dúo de padre e hijo. Pete, de 61 años, esperaba a su hijo Sam en un refugio improvisado. Su plan era reunirse y construir toda una mansión en la naturaleza. Para ellos, entrar a este reto. No se trataba tanto de ganar dinero. Por un lado, quería pasar un buen rato con Sam. Y por el otro, quería poner a prueba sus habilidades de supervivencia. Allá en su pueblo, Pulseville, este par siempre ha vivido metido en el bosque. El viejo Pete se la ha pasado prácticamente toda su vida pescando y cazando. Inspirado por su padre, Sam empezó en esto de la supervivencia desde muy joven. Ahora trabaja en la gestión de pesca. Y sabe de plantas y animales mucho más que cualquier persona normal. Cuando un veterano con 40 años de experiencia se junta con la viva imagen de la fuerza y la inteligencia, un muchacho joven y preparado, lo más seguro es que llegar a la final sea pan comido. Caminando a paso lento, el viejo Pete estaba buscando un buen lugar para pescar. Después de todo, para sobrevivir en la naturaleza, el pescado es una fuente clave de proteínas. Con la caña y el anzuelo listos, se puso en modo pescador experto sin pensarlo 2 veces. Y la verdad sea dicha, a un maestro se le nota la experiencia al instante. A los 2 minutos de lanzar el anzuelo ya tenía un pez picando, al ver ese jugoso y tremendo pescado en sus manos. Fue tan fácil que Pete se sorprendió un poco. Mientras tanto, Sam está acostado en su carpa refugiándose de la lluvia. Si quiere llevar una vida sin preocupaciones en la naturaleza, tiene que reunirse con su padre lo antes posible, para unir fuerzas. Sin embargo, en esta densa selva, ni el mismísimo Ed Stafford la tendría fácil. Las rocas resbaladizas del camino hicieron que Sam se cayera varias veces. Por suerte, no se rompió ningún hueso ni se hizo ninguna herida. Así siguió avanzando a lo largo del arroyo, pensando que llegaría a una playa plana. Pero, para su sorpresa, un inmenso lago le cerró el paso. Y cruzar nadando no es una opción realista. Así que Sam hace lo posible por rodearlo. Con una lluvia constante que pasó de ligera a moderada, Jessie tampoco detuvo su marcha. Después de varios días de larga caminata, su sexto sentido le dice que su hermano Shannon está muy cerca. Le grita a todo pulmón para llamarlo. Y aunque la garganta ya le arde, no recibe ni la más mínima respuesta. En este momento, los hermanos están a menos de 2 kilómetros de distancia. Shannon escucha vagamente que alguien lo llama. Así que responde gritando hacia el mar abierto. No está seguro de si fue real o solo una alucinación. Luego, retoma su plan de mejorar la trampa para cangrejos. A ver si atrapa unos cangrejos rey para darse un buen banquete. Al pensar que pronto empezaría su vida de vacaciones, el emocionado Shannon pierde el equilibrio y cae al suelo. Su cara refleja puro dolor, y siente que la zona lumbar ya no le responde. Incluso sentarse le cuesta un esfuerzo sobrehumano. Al ver esta situación, sabe perfectamente lo que significa. Apenas puede caminar, así que no tiene sentido seguir aguantando. Sin pensarlo 2 veces, llama al equipo de producción para abandonar la competencia. Pronto, una lancha llega a toda velocidad. El equipo médico se acerca para hacerle una serie de chequeos a Shannon. Por la forma en que aprieta los puños, es obvio que no es una simple herida superficial. Con la ayuda de varias personas, suben a Shannon al helicóptero, rumbo al hospital para recibir atención médica. Por otro lado, Jessie se sigue quejando de lo húmedo que está el ambiente.
Por más que frota el pedernal, no logra sacar ni una chispa. Justo en medio de sus constantes quejas, escucha el rugido de un helicóptero no muy lejos. Antes de que el equipo de producción dijera nada, les preguntó de inmediato por el estado de su hermano. Al enterarse de que Shannon ya va camino al hospital, su cara refleja una profunda preocupación. Mientras su hermano esté bien de salud, el dinero pasa a segundo plano. Al saber que solo estaban a 0.8 kilómetros el uno del otro, Jesse se siente lleno de culpa. Si se hubiera reunido antes con su hermano, habría evitado este accidente. La cámara cambia a la pareja de esposos. Bro, que lleva una tetera en una mano y un palo en la otra, camina hacia el centro del bosque e invoca a todas las criaturas de la naturaleza, esperando que mantengan su distancia y vivan en paz. Tras terminar su apasionado discurso, se echa un buen trago de agua fresca de manantial de la cosecha del 82. Por lo que se ve hasta ahora, el campamento de Brooke va por delante de todos los concursantes. No les falta ni comida ni agua, así que se recuesta en su bolsa de dormir a la orilla del agua para tomar el sol. Pero qué mala suerte. Al otro lado aparece un lobo gris, lo que le saca un susto enorme y lo hace rodar por el suelo. Se levanta de golpe, pero parece que al lobo no le interesa tanta grasa, y no le parece un bocado apetecible. Cuando el animal se aleja, Brooke lo sigue con la mirada, y al ver en el suelo esas huellas tan enormes como un puño, se siente aliviado de haber sobrevivido un día más. Mientras tanto, el pobre Dave sigue avanzando a duras penas. Después de caminar quién sabe cuánto tiempo, el panorama ante sus ojos se abre de golpe. Un lugar perfecto para acampar sin duda alguna. Amarra la cuerda de paracaídas entre dos grandes árboles, y extiende la lona por encima. En un 2×3, armó un refugio improvisado. Luego, sacó unas virutas de madera para encender una fogata y calentarse. De repente, un fuerte ruido a sus espaldas lo asustó, y lo hizo dar un brinco. Al voltear, todo estaba en un silencio que ponía los pelos de punta. Vaya. ¿Acaso será un puma al acecho? Ante esta situación, más se disparaba la adrenalina de Dave y menos podía calmarse. Por suerte, logró encender una buena fogata, y su corazón angustiado por fin se tranquilizó. El tiempo avanzó hasta el sexto día. Solo quedan 4 equipos en la competencia. Brody caminaba por un arroyo con su bastón en mano, cuando de pronto, un salmón saltó directo hacia su palo, casi entregándose en bandeja de plata. Él no lo pensó 2 veces, y de un buen garrotazo lo mandó al otro mundo. Después de pasar tanta hambre estos días, por fin iba a llenarse el estómago. Buscó corteza de cedro para hacer yesca y empezó a intentar encender el fuego. Frotó la madera como loco una y otra vez. Pero, ¿qué va? Casi desgasta el palo por completo y no logró nada. ¿Iba a desperdiciar así un tremendo salmón de 5 kilos? Él no se iba a quedar de brazos cruzados, así que se arriesgó a pescar parásitos y empezó a comerse el pescado crudo como si fuera sashimi. Con cada bocado que tragaba, se llenaba de pura energía y calorías. El tiempo avanzó hasta el 7º día. Chris estaba en el campamento esperando la llegada de su hermano menor. Con el clima tan húmedo y lluvioso, tuvo que adelantarse a los problemas y prepararse bien. Usó una piedra de río para afilar su machete hasta dejarlo reluciente. Juntó un buen montón de leña por ahí y lo llevó al campamento. Clavó unos troncos firmemente en el suelo, y los unió de 2 en 2 usando hilo de pescar y otras ramas, para armar una especie de estante. Luego, apiló encima la leña cortada. Así, el calor del fuego no solo le serviría para cocinar, sino también para secar la madera, aprovechando cada gramo de calor al máximo. Llegamos al 8º día. Aprovechando la marea baja de la madrugada, Brody cruzó el río caminando por el agua helada, atravesó la playa de arena, y volvió a internarse en la espesa selva. A medida que se adentraba más sentía que Chris estaba cerca, así que avanzaba gritando su nombre, esperando reunirse pronto, para trabajar en equipo. Al escuchar un llamado, Chris saca de inmediato su bocina ansiosos para responder. No hay duda, es su hermano menor Brody, que por fin ha llegado. Sin poder contener la emoción, corre apresurado a su encuentro. Después de superar un sinfín de obstáculos, los dos se encuentran de esta manera tan inesperada. Tras un peculiar y eufórico saludo, queda clarísimo que son hermanos de sangre, y también son el primer equipo de participantes en reunirse. Llegamos al 8º día de la competencia, y solo quedan 4 equipos en el juego. A medianoche, se escuchan unos jadeos en el campamento de Brooke. La cámara cambia de ángulo, y resulta ser una visita del mismísimo hombre araña, que la deja totalmente paralizada del susto. Lo que para Bear GRYLLS sería pura proteína. Ella lo manda al otro mundo de un solo golpe. Después de este tremendo susto, Brooke decide remodelar su refugio una vez más. Planea construir una cama matrimonial elevada del suelo. Coloca un montón de ramas de abeto como colchón. Le pone encima una lona impermeable, quedando suave y comodísima. Acostarse ahí es una verdadera delicia. Mientras tanto, a 2.7 kilómetros de distancia, su esposo Dave está sufriendo el tormento de llevar una camiseta helada. Sabe que hasta no encontrar a Brooke, no puede bajar la guardia ni un solo segundo. Empaca todas sus cosas, y retoma su viaje para encontrar a su esposa. Dave se abre paso entre la maleza, tratando de reunirse con ella hoy mismo, aunque no sabe exactamente cuánto ha caminado. Mientras recoge la red de pesca, Brooke de repente escucha el grito de su amorcito, suelta de inmediato lo que tenía en las manos, y sale corriendo hacia lo más profundo de la jungla, con el corazón a 1000 por hora, y temblando de la emoción. Los dos, que tanto se extrañaban, por fin se reencuentran en el bosque, sin importarles nada más. Nos toman por sorpresa derramando miel con esta romántica escena. Entre risas y alegría, caminaron hacia la gran mansión. Al ver un refugio tan firme y calentito, Dave no podía creer que Brooke lo hubiera construido ella sola. Como dicen por ahí, la distancia aviva la pasión, y sin esperar a que anocheciera, aprovecharon el momento para darle rienda suelta al amor. Por otro lado, la situación de Jim no pintaba nada bien. En solo 2 días, sus provisiones se iban a agotar por completo. Si lograría llegar a la meta o si terminaría muriéndose de hambre, era algo que ni él mismo sabía. Decidió recolectar unos dientes de león para tener comida de reserva, aunque no era un gran banquete. Al menos le darían algunos nutrientes. Y mientras Jim recolectaba sin descanso, descubrió de casualidad a una perdiz escondiéndose de la lluvia. Se le hizo agua a la boca del hambre que tenía. Sin pensarlo 2 veces,
Agarró un palo y se lo tiró. Pero al final, no solo se le escapó su deliciosa cena, sino que, por accidente, hizo pedazos su cámara. Después de tanta mala suerte seguida, ya no le quedaban ánimos para seguir avanzando. Simplemente extendió su lona en el suelo, y armó un refugio ahí mismo. Pero como siempre llueve sobre mojado, apenas terminó de instalarse, encontró un regalito que dejó un puma por ahí cerca, junto con un rastro de huellas muy claras. Pero como Jim estaba que se lo llevaba el diablo, no iba a mover su campamento ni aunque viniera un león o un rinoceronte. Dicho esto, se metió en la carpa, listo para descansar. Por la noche, encendió una buena fogata, para secar su ropa interior húmeda. Y justo en ese momento, un par de ojos lo estaban observando desde la oscuridad. Después de aguantar la frustración todo el día, Jim, con la rabia a tope, soltó un grito y se lanzó hacia él. Al ver semejante escena, hasta el puma se quedó pasmado. No se imaginó que los jóvenes de hoy fueran tan feroces. Y así llegamos al día 9. Ir al baño en medio de la naturaleza. Y no llevar papel higiénico. No hay por qué entrar en pánico. El musgo suave es un material excelente para limpiarse el trasero. Se acerca a la orilla para revisar el estado de la red. Desde que atrapó 5 carpas silvestres, Ted no ha pescado absolutamente nada en varios días. Así que no le queda más remedio que buscar lapas en las rocas. Pero esto apenas sirve para engañar al estómago. Para poder comer pescado a su antojo, Ted reúne una gran cantidad de madera, con el plan de construir su propio barco, el naufragio seguro, para surcar las olas. Como todos sabemos, los constructores de barcos aquí nunca tienen un final feliz. ¿Habrá alguien que rompa la maldición esta vez? La cámara pasa ahora al equipo de padre e hijo. El torpe de Sam metió la pata y perdió el hacha por accidente. Una herramienta vital en la naturaleza para construir y defenderse. Con el rostro lleno de culpa, no sabe cómo darle la cara a su viejo. Pero bueno, la culpa no soluciona nada. Esperará a reunirse con él para pensar en un plan. Tras una ardua travesía caminando por la selva, el paisaje por fin se abre ante sus ojos. En este momento, solo quiere llegar rápido al lado de su padre para comer como un rey. Como no está seguro de cuánto le falta, decide probar suerte y grita llamando a su padre. Pero la inmensidad de la naturaleza no le devuelve ni una respuesta. Justo cuando estaba perdiendo toda esperanza, de repente, escucha la voz de su padre respondiendo. ¡Oh, por Dios! Después de sufrir por tantos días, finalmente los dos, bajo una fina llovizna, logran reencontrarse. Y en este instante, los nervios de Sam por fin se relajan, y el viejo Pete, al fin, puede respirar aliviado. Llegamos al día 10. Los hermanos Brody están en la orilla con el estómago vacío, discutiendo su próxima estrategia de supervivencia. Si quieren sobrevivir a largo plazo en esta isla desierta, tener una fuente estable de proteínas es vital. Así que eligen un buen palo de los alrededores, lo tallan para hacer una caña de pescar, amarran bien el hilo y el anzuelo, y activan su modo de pescadores expertos. Pero justo en ese preciso momento, el viento ruge con fuerza en el mar, levantando olas gigantes a cada rato. En estas condiciones, hasta los pescadores más expertos se quedan con las manos vacías. Después de tanto esfuerzo, no solo no pescaron absolutamente nada, sino que también perdieron un montón de anzuelos. Parece que el plan de comer pescado tendrá que esperar. Mientras otros todavía se mueren de angustia por la comida, esta parejita ya está viviendo como en unas vacaciones. Apenas llegaron a la orilla, se encontraron con un patito perdido. Corrieron hacia él de inmediato, y al ver que ni siquiera intentó escapar, Brooke le dio una patada y lo mandó directo al otro mundo. Tienen tanta suerte que hasta a mí me dan envidia. Lo lavaron ahí mismo, lo desplumaron por completo, y sin echarle nada de cebolla, jengibre, ajo o salsa de soya, lo asaron directamente al carbón por 21 minutos. Llamó a un agotado Dave para disfrutarlo juntos. Una carne tierna y jugosita, con docenas de veces más calorías que la carne de res. Pero si quieren llegar a la gran final, el mar tiene que ser su principal fuente de alimento. Con su objetivo en la mira, Dave regresó al campamento. Usó su machete para tallar un buen palo de madera, le ató hilo de pescar y unos anzuelos, y le dejó el trabajo de pescar a Brooke, mientras él se quedaba a juntar leña para no pasar frío. Tener esta clara división del trabajo es la única forma de llegar lejos en la naturaleza salvaje. No sé cuánto tiempo pasó, cuando de pronto escuchó los gritos de su esposa. Dave salió corriendo de inmediato. Pensó que le había pasado algo terrible, pero al llegar, vio que estaba festejando por atrapar un pez enorme. Al principio, él no se lo podía creer. Brooke no perdió el tiempo con palabras, y le demostró ahí mismo lo lleno de peces que estaba el lugar. Lanzó el anzuelo por 2 minutos, y sacó otro buen pedazo de proteína. Al ver semejante escena, cualquier amante de la pesca pagaría lo que fuera por estar ahí. Regresando a toda prisa al campamento, asándolo sobre las brasas, con buena comida y una gran mansión, y además, haciendo un gran equipo entre hombre y mujer. Hay que admitirlo, esta vidita es mucho más cómoda que estar de vacaciones. Llegamos al día 11. En este momento, los hermanos están a menos de 1 kilómetro de distancia. Para darle la bienvenida a su hermano mayor, Ted decide ampliar su refugio. Clava 2 estacas de madera al frente y otras 2 atrás, y con unas cuerdas amarra la lona impermeable por encima. Por último, coloca una viga de soporte al frente, en el medio y atrás. Tras un minucioso trabajo de construcción, su modesto refugio de 6 metros cuadrados queda completamente terminado. En este momento, lo que más desea es que Jim llegue al punto de encuentro con 10 kilos de pescado. Mientras tanto, Jim se topa con un nuevo obstáculo. Justo cuando la meta parece estar a la vista, una enorme montaña le bloquea el paso. Si la rodea, no tiene idea de cuánto tiempo le tomará, así que no le queda más remedio que empezar a escalar cargando decenas de kilos a sus espaldas. Luego de unas 3 o 4 horas de duro esfuerzo, Ted, que estaba muy concentrado arreglando su yate, escucha un llamado a lo lejos. No hay ninguna duda, es la voz de su hermano mayor, Jim. Hasta este momento, aunque el progreso de ambos ha sido de los más lentos, eso no ha afectado en lo absoluto su profundo amor de hermanos. Mientras sigan trabajando juntos, estoy seguro de que podrán superar cualquier obstáculo que se les presente.
Desde que se reunió con el viejo Pete, Sam por fin está viviendo esa vida de lujos en la naturaleza que tanto deseaba, viviendo en un refugio amplio y bien construido. Como se quedaron sin comida, fabricaron todo un equipo de pesca, usando una piedra como plomada y unas lapas como carnada. Padre e hijo se pusieron de acuerdo en un instante, y se pusieron manos a la obra para pescar. No sabemos si los peces estaban de vacaciones, o si simplemente no quisieron morder el anzuelo. Pasó mediodía, y lo único que atrajeron fue a un león marino que pasaba por ahí, que parecía venir a cobrarles el derecho de piso. En ese preciso momento, el viejo Pete logra su primera captura, y una vez que empiezas con el pie derecho, la buena suerte es imparable. Consigue comida una tras otra sin parar, lo que demuestra aquel viejo dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. En un abrir y cerrar de ojos, cae la noche. Los hermanos Jim trabajan sin descanso preparándose para el festín. El hermano mayor se encarga de armar la trampa para cangrejos, mientras que Ted continúa construyendo su balsa, y mientras ambos trabajan sin parar hasta olvidarse de comer, Jim se lastima un dedo por accidente. Vaya. De inmediato saca el botiquín para desinfectar y vendar la herida. Sería una verdadera lástima abandonar la competencia por un simple rasguño. Llegamos al día 12. Tras toda una noche de arduo trabajo, la trampa para cangrejos de Jim por fin está lista. Usan mariscos como carnada. Una vez que un cangrejo rey goloso entre allí, no tendrá escapatoria. Van a la orilla para lanzarla al agua, y ahora solo queda sentarse a esperar la recompensa. Llegamos al día 13. Para los dos hermanos, este es un día muy importante. La captura de esa trampa decidirá si pasarán muchísima hambre, o si podrán darse un gran banquete y relajarse. Se acercan a revisar con muchísima confianza, pero en la trampa no hay ni un solo pelo de cangrejo. Ted cree que pusieron la carnada demasiado baja, y que el señor cangrejo se dio un festín sin siquiera tener que entrar. Con la lluvia torrencial que no para de caer, el campamento de Pete y su hijo ya parece un estanque de peces. El nivel del agua está a menos de 10 centímetros de la pared trasera. En muy poco tiempo, todo el refugio quedará completamente inundado. Aún así, no pueden dejar de lado su misión de conseguir comida. Padre e hijo regresan a la orilla con sus cañas de pescar. Sam se queda a un lado echando porras, mientras el viejo Pete carga con la gran responsabilidad de pescar. Como dicen por ahí, a mayor tormenta, mejor es la pesca. A los 5 minutos de lanzar el anzuelo, un pez roca negro muerde el cebo con desesperación. Poder comer pescado en un entorno así es una alegría que solo quien lleva 3 días pasando hambre puede comprender. Si no fuera porque Sam es una tremenda carga, él solo habría aguantado hasta el final sin problemas. Justo en ese instante, un vendaval volvió a azotar la isla de Vancouver, con vientos alcanzando una fuerza 11 aterradora. Una ráfaga traicionera casi manda al viejo Pete al agua a alimentar peces, y con la lluvia helada golpeándole el rostro, seguir ahí aguantando ya no era nada sensato. Lo mejor era llevarse el botín al campamento y darse un buen banquete. Pasando ahora a nuestros dos desdichados hermanos. Se despiertan en una choza improvisada por donde entra viento por todos lados. Los sacos de dormir y los pantalones terminaron completamente empapados por la lluvia. Para una situación que ya era lamentable. Esto es llover sobre mojado. Y por si fuera poco, al estómago de Ted le dio un revolcón en ese preciso momento. Vomitó todo el alga de ayer junto con puro líquido. Esto se debió al alto contenido de yodo en las algas sin procesar, que al consumirse en exceso provoca vómitos y otros malestares. Golpeado duramente por el malestar, solo quiere quedarse tirado cerca del fuego para calentarse. Así que la presión de ir al río recayó por completo sobre su hermano. Por el momento, las trampas para cangrejos y la red no han atrapado nada. A Jim no le queda más remedio que ir a la orilla con la caña a probar suerte. Pero ¿quién lo diría? Hoy los peces estaban picando con ganas. Apenas 2 minutos después de lanzar el anzuelo, ya había picado uno. Pero la mala suerte siempre ataca cuando uno se confía. Apenas lo sacó a la superficie, el pez dio un coletazo y volvió a escabullirse al mar. Y para colmo de males, la marea empezó a subir, así que no le quedó otra opción que cambiar de sitio. Con un lanzamiento de caña impecable, y tras esperar un buen rato, se dio cuenta de que por ahí casi no había peces. Tuvo que pasar una hora entera para que picara un pez verde. Pero aún así, Jim celebró gritando de pura alegría hacia el cielo. Al escuchar sus gritos, Ted pareció recobrar los ánimos por completo. Al ver las gaviotas volando en círculos por el cielo, Jim supo que eso significaba que había un banco de peces cerca. Aprovechando el momento, se fueron al lugar de pesca de las gaviotas. Tiraron el anzuelo y en menos de 20 segundos. ¡Qué bárbaro! Las carpas salvajes se peleaban locamente por morder el anzuelo. No hizo falta ninguna técnica de pesca extravagante. Era solo lanzar y recoger. Los peces hacían fila para salir del agua. Y así, tras media hora de luchar sin parar, consiguieron atrapar 16 pargos negros de primera, además de 1 kilo de róbalos. Con esta jugada maestra, lograron revertir su mala racha. Si las cosas seguían así, tener proteínas de sobra dejaría de ser un sueño. Al ver la olla rebosante de pescado, ambos estaban convencidos de que sus días de miseria habían llegado a su fin. Pero justo en ese momento, apareció un patito feo muy hambriento. Jim jugó sucio y le metió un tremendo puñetazo. Después de tantos años de supervivencia, rara vez la comida les caía así del cielo. Solo de pensar en cambiar el menú, los dos estaban tan felices que saltaban, de la emoción. Literalmente no estaban haciendo nada, y la cena les cayó del cielo. Pero al destapar su rico banquete de pescado asado, se dieron cuenta de que el patito solo quería robarles la comida. Al darle un bocado, el delicioso sabor del pescado les voló la cabeza. Llegamos al día 14. Como dice el dicho, el que tiene una buena mujer, tiene un tesoro. Y mientras el marido roncaba a pierna suelta en el campamento, Brooke ya había salido sola a buscar proteínas. Su objetivo era un marisco conocido como quitón. Dicen que, al igual que las ostras, es un gran afrodisíaco para los hombres. No tenían ni ajo, ni cebolla, ni especias. Así que lo llevó al campamento y lo asó a las brasas. Al ver que su esposo trabajaba día y noche, y había bajado mucho de peso, lo cocinó en su punto, para que recuperara todas sus energías. Al morderlo, estaba súper crujiente, y sabía a pollo.
Si le sumaran una copita de vino del 82, sin duda sería un manjar de supervivencia inolvidable, y así lograrían darse un verdadero banquete. Ellos dos tampoco se quedaron de brazos cruzados. Planean construir una mansión salvaje que resista el clima extremo. Eligieron un terreno bastante plano y perfecto cerca de ahí, y usaron 4 palos para marcar el tamaño de la cabaña. Luego, ambos se dividieron el trabajo. Broke tala los árboles, y Dave se encarga de transportarlos y construir. Creen que en muy poco tiempo podrán mudarse a la gran cabaña de sus sueños. Lamentablemente, sus reservas de comida no son suficientes. Desgastar energía a ciegas será un golpe muy duro tanto física como mentalmente. Ojalá que el día que terminen la cabaña no sea el mismo día en que decidan abandonar la competencia. Por otro lado, la pareja de hermanos solo se puede describir con una palabra: miserable. No solo llevan días enteros sin probar bocado, sino que su refugio también se inundó bastante. El único pedazo de tierra seca que les quedaba quedó empapado por la tormenta. Por lo tanto, buscar un nuevo campamento es urgente. Después de explorar cruzando las montañas, se dieron cuenta de que están rodeados de picos por todos lados. Cada vez que llueve sin parar, todo el campamento queda bajo el agua. El nivel de dificultad es tal, que incluso los mejores expertos saldrían huyendo sin pensarlo 2 veces. Al ver esta situación, el hermano mayor, Chris, fue el primero en querer tirar la toalla. Dice que incluso vivir en el peor barrio de la ciudad es mejor que esto. Pero lo que más le duele es haberse perdido el cumpleaños de su hija, y dejó muy claro que, comparado con su familia, la plata no justifica pasar por este infierno. Ahí mismo le avisó a su hermano que se retiraba. Al escuchar todas estas excusas, Brody, obviamente, se indignó bastante. Pensar que caminó con mucho esfuerzo durante una semana para reunirse, solo para que él diga: me rindo así sin más. Sin embargo, una vez que la convicción se quiebra, por más que quieras aguantar, no llegarás muy lejos. Viendo las condiciones de supervivencia que tienen ahora, sin comida suficiente, y sin un campamento decente, Brody no supo en ese momento cómo convencerlo de seguir aguantando. Tras pensarlo un buen rato, Chris hizo la llamada para abandonar la competencia. Pronto, un yate apareció en el mar. Decía una y otra vez que se retiraba por su familia, dejando a su propio hermano, que estaba ahí mismo, sin saber qué decir. Después de dar sus explicaciones, empacaron sus cosas, y abandonaron a toda prisa el escenario del desafío. Llegamos al día 15. Ya solo quedan 3 equipos en el terreno. Pete y su hijo se sienten muy aliviados de que el agua no inundara su campamento. Y para mantenerse secos, el fuego es lo más importante. Así que, aprovechando el día soleado, salieron a juntar un montón de ramas de pino. Volvieron al campamento y derritieron la resina sobre unas conchas. Luego, la mezclaron muy bien con corteza seca de cedro. Al enfriarse, se convierte en una excelente yesca para el fuego, incluso si el agua llega a inundar el campamento. Esto les permitirá encender una buena fogata. Llegamos al día 17. Desde que pescaron aquellas 17 carpas salvajes, los hermanos disfrutaron de unas breves vacaciones en la naturaleza. Pero ahora que la comida se acaba, tienen que volver a pensar en cómo conseguir proteínas. Aparte de recolectar, salir a pescar al mar se volvió su mejor opción. Ted, el hermano menor, siempre se ha encargado de construir la balsa. Pero como tiene que soportar el peso de 2 personas, el trabajo le tomó muchísimo tiempo y esfuerzo, mucho más de lo que esperaba. En un bosque de algas a 50 metros de la costa, Jim presiente que bajo el agua hay muchísimas carpas salvajes. Pero el problema que tienen ahora es que la balsa es muy estrecha para 2 hombres grandes de más de 1,80 m. Al ver esto, a Ted se le ocurrió una gran idea. Agregó una red de pesca adelante y atrás, y al sentarse adentro quedaron perfectamente estables. Y ahora, solo tienen que envolver la parte de abajo con una lona impermeable. Después de aguantar tantos días, por fin llegó el emocionante momento de su primera prueba en el agua. Se pusieron los chalecos salvavidas de la producción, y juntos cargaron la balsa hasta la orilla. En este momento, entre los dos pesan casi 190 kilos. Ted se subió primero con mucho cuidado, y su hermano mayor, Jim, lo siguió de cerca. Al principio se tambaleó un poco, pero cuando ambos se acomodaron, se sintió sorprendentemente estable. Sus gritos de emoción resonaron por toda la naturaleza. Se nota que son hermanos de sangre. Tienen una conexión que nadie más podría imitar. Remaron a buen ritmo hasta llegar al punto indicado. Sacaron los equipos que habían preparado, y se pusieron en modo pesca. No sé si es que hay pocos peces en esta zona, o si estaban pescando mal. Estuvieron intentándolo por más de 1 hora, y no vieron ni la sombra de un pez. Sin darse cuenta, empezó a oscurecer. Así que los dos regresaron al campamento frustrados y con el estómago vacío. Esta experiencia les dio un golpe bajo a su moral. Ojalá mañana tengan mejor suerte. Ahora pasamos con la pareja de esposos. Desde que se reencontró con Brooke, Dave ha bajado de peso a simple vista. Cortando leña para construir un refugio, se echó al hombro la enorme tarea de construir una mansión en la naturaleza. Mientras tanto, Brooke se encargaba de atrapar peces, para asegurar la comida de los dos. Y resulta que, a los 5 minutos de lanzar el anzuelo, ya había movimiento. Lo sacó rápidamente a la orilla. Era un pez de más de 1,5 kilos. ¡Dios mío! Acabó con su sufrimiento lo más rápido posible. Por otro lado, Dave recordó sus últimos 18 años de matrimonio. Empezaron desde cero sin tener absolutamente nada, y salieron adelante gracias a su increíble talento para la construcción. Por eso, aunque estén en medio de la nada, quiere darle a su esposa un refugio cálido. Una vez que controlaron el fuego, Brooke tampoco se quedó de brazos cruzados. Recolectó un montón de musgo para rellenar las grietas de las paredes. Y cuando colocaron el último tronco en la estructura del refugio, por fin terminaron. Pero antes de poder mudarse, a su nuevo hogar todavía le falta una chimenea. Brooke fue a la orilla y juntó docenas de piedras de granito, y las fue apilando una por una en el espacio de la chimenea. Al ver a su esposa ir y venir tantas veces, Dave le aconseja que se detenga, que espere a recuperar sus fuerzas y le deje el trabajo a él. Después de todo, una vez que el cuerpo se agota, recuperarse no es nada fácil. Sin embargo, Brooke simplemente se niega a escuchar sus buenos consejos. Llegamos al día 20. Después de unos días sin verlo, el viejo Pete se ve mucho más delgado, con el sol ya en lo alto.
Padre e hijo toman sus cañas para su rutina diaria de pesca. Apenas llegan al lugar, ven a un león marino dándose un baño. Si pudieran atrapar uno, tendrían comida de sobra para todo un mes. Así pasan media jornada aguantando el hambre, sin ver ni la sombra de un pez. Seguir ahí sería una pérdida de tiempo. Aprovechando que aún es temprano, padre e hijo salen a buscar un nuevo lugar de pesca. Tras caminar varias horas por un terreno difícil, pasando de una llovizna a un cielo despejado, el esfuerzo al fin rinde frutos. Encuentran un lugar perfecto, lleno de peces. Incluso Sam, que llevaba 20 días sin pescar nada, por fin tiene suerte. Pero justo al sacarlo del agua, el pez se sacude y vuelve a caer. Y justo cuando se quejaba de su mala suerte, la caña de Pete da un fuerte tirón. Al sacarlo, es un hermoso y gordo pez de roca. Al ver eso, se apresura a cambiar de lugar con su padre. Pero, para su sorpresa, los peces siguen sin picar. Mientras tanto, el viejo Pete no para de sacar un pez tras otro. Al ver que tienen comida suficiente para los próximos 3 días, y antes de que suba la marea, ambos se apresuran a regresar al campamento. Llegamos al día 21. Estos dos hermanos de desgracia despiertan en su refugio lleno de corrientes de aire. Se ponen sus calcetines fríos y húmedos. Tras aprender la lección de su último fracaso en la pesca, ambos deciden cambiar de estrategia. Jim, el hermano mayor, navegará solo hacia el bosque de algas gigantes para pescar, mientras Ted se queda a recolectar lapas y algas marinas. Solo con una clara división del trabajo, se puede aprovechar al máximo la ventaja del equipo. Así aguantaron en el mar durante 3 horas, sin notar ni el más mínimo movimiento de los peces. Regresaron al campamento agotados física y mentalmente. Ambos comenzaron a dudar del sentido de esta competencia, y su firme convicción empezó a tambalearse sin que se dieran cuenta. Llegamos al día 23. La mañana en la isla de Vancouver vuelve a ser fría y lluviosa. Han llegado al momento crítico de quedarse sin provisiones. Jim toma su caña y vuelve a su vieja rutina de pesca. Ted tampoco se queda de brazos cruzados. Enrolla un alambre en una piedra para usarla como ancla, preparándose para armar una trampa de pesca con una línea de 9 anzuelos. En cada anzuelo coloca una lapa como carnada. Al terminar, sobre cómo debían lanzarla, los dos tienen un desacuerdo. Jim le advierte a su hermano menor que con su método se va a enganchar el dedo. Pero Ted, terco como una mula, no le hace caso. Al segundo siguiente, ocurre lo inevitable, y él se enfurece por la frustración. Y la buena onda entre los hermanos se va al diablo en un instante. Pero si creen que el desafío termina aquí, los están subestimando demasiado. Vemos cómo Ted aprieta los dientes, y se arranca de un tirón el anzuelo con púa. Ese dolor punzante se puede sentir hasta al otro lado de la pantalla. Llegamos al día 24. La pareja continúa con la construcción de su mansión en la naturaleza. Justo cuando ambos están más que ocupados y felices trabajando, el cielo de repente se cubre de nubes negras, anunciando que se avecina una fuerte tormenta. Preocupados de que su plan de mudanza vuelva a fracasar, los dos le dan prioridad a techar la cabaña. Desmontan la lona de su antiguo refugio, la trasladan a la cabaña y aseguran firmemente las 4 esquinas. Por dentro, usan ramas como vigas para darle soporte. Cuando por fin terminan el trabajo, el clima sombrío vuelve a despejarse, y bajo la luz del sol, el estado de ánimo de todos mejora por completo. Envuelven firmemente el exterior de la chimenea con una capa de madera, lo que ayudará a aislarla de la lluvia. Luego, construyen 2 lujosas camas individuales dentro de la cabaña. Trasladaron el fuego del campamento anterior, y muy pronto, gracias al esfuerzo de ambos, el refugio se llenó del calor de un hogar. Dormir ahí por las noches era cálido y muy acogedor. Llegó el día 27. Mientras los demás todavía sufrían por no tener nada para comer, esta parejita ya se había mudado a toda una mansión. Pero ya saben que cuando uno tiene la panza llena, seguro que no se queda de brazos cruzados. Tomaron un excelente tronco centenario, le quitaron la corteza, y con carbón le dibujaron los cuadritos blancos y negros. Cortaron unos pedacitos de madera para hacer las piezas, y en un 2×3, un juego de ajedrez. Quedó completamente listo. El trato era que si uno ganaba, el otro haría todo lo posible para cumplirle un capricho al ganador. Para ahorrarse el esfuerzo físico por la noche, Dave se la jugó con todo, y con una jugada magistral acorraló por completo a su rival. Al ver esa sonrisita burlona en su cara, Brooke no aguantó y le acomodó una buena cachetada ahí mismo. Los solteros que ven esto, seguro ya quedaron empachados de tanto romance. Pero el estómago no se llena con puros coqueteos. Aunque ya habían pescado bastante, los dos se seguían muriendo de hambre. Como Brooke estaba en sus días, se quedó en el campamento, tomando un poco de agua caliente, y le dejó la pesada tarea de pescar a Dave. Él se quedó parado en la orilla un buen rato, y el pez que tanto le costó atrapar, se le volvió a escapar. Justo en ese momento, un tremendo grito de Brooke rompió la calma del bosque. Al salir de su refugio, vio que la madera de la chimenea estaba envuelta en llamas. Menos mal que no salió a pescar con Dave, o de lo contrario, su preciosa mansión habría quedado hecha cenizas. Ahora vamos con nuestro par de sobrevivientes en apuros. A pesar de fracasar una y otra vez, no se han dado por vencidos. Para este par, lo más difícil no es quedarse sin comida, sino partirse el lomo y no conseguir nada a cambio. Eso es lo que de verdad te roba la esperanza. Como la pesca no estaba funcionando, decidieron remar en su pequeña balsa, y llevarse las trampas para cangrejos. Usan un tanque viejo de extintor como boya. Eligen el lugar perfecto. Lanzan la trampa para cangrejos. Ahora solo queda esperar en silencio a que los cangrejos muerdan el anzuelo. Tras más de 20 días pasando hambre y frío, esperan que esta actitud de no rendirse, por fin cambie su suerte. Llegamos al día 28. Jim arrastra su cuerpo exhausto hasta la orilla, echa un vistazo alrededor, y no ve ni rastro de la boya. El corazón le da un vuelco. Esto no pinta nada bien. Llama de inmediato a su compañero y sacan la balsa para buscarla. Reman hasta el lugar donde dejaron la trampa ayer. Si de verdad perdieron la red, la trampa y las cuerdas desaparecieron sin dejar rastro. Tras pasar un buen rato buscando en el mar, no encuentran la boya. Solo ven a una foca que parece burlarse de ellos. Jim le pregunta a la foca si ha visto su trampa. Y la foca, con cara de confusión, parece pensar que se volvió loco de hambre. Hasta este momento, ambos han perdido el 17% de su peso corporal. Volver con las manos vacías una vez más. Es un golpe durísimo para la moral de estos dos. Ya no ven la hora de terminar con este infierno de hambre y frío.
Llegamos al día 29. Gracias a la enorme experiencia en supervivencia del viejo Pete, este dúo de padre e hijo lleva una vida bastante cómoda. Como perdieron su hacha, aprovechan cada rato libre para juntar leña seca. No muy lejos del campamento, hay un árbol gigante que se cayó. Tienen que ir y venir constantemente. Cada vez que Sam ve a su padre tan agotado, se le parte el corazón. Así que decide usar su tiempo libre para armar una escalera. Va al bosque a recolectar madera, y usando uniones de caja y espiga, encaja los travesaños. Cuando termina, la pone a prueba. Sube 5 pisos de un solo tirón. Ya no le duele la espalda, ni tampoco las piernas. Después de tantos días sobreviviendo en la naturaleza con el viejo Pete, ni un solo pescado que Sam comió fue atrapado por él. Como adulto y pescador profesional, tenía que defender su orgullo a toda costa. Estuvo intentándolo un buen rato, pero la caña seguía sin moverse. En cambio, el viejo Pete, con un tirón perfecto, atrapó sin esfuerzo otro gordo pez de 6 líneas. Tal vez sea que no tiene talento para la pesca. Al ver toda la vida marina que trajo la marea, Sam se remangó e intentó atrapar cangrejos con las manos desnudas. Un segundo después, ya tenía atrapado al hijo bastardo de un cangrejo rey. Así de fácil. Si los hermanos vieran esto, se les caería la baba. Y de paso, recogió unas cuantas lapas para acompañar. De vuelta al campamento, los cocinaron hasta que la carne quedó suavecita. Padre e hijo se dieron un verdadero festín, disfrutando de su banquete de mariscos. Llegamos al día 31. Mientras los demás todavía luchaban por no morirse de hambre, la pareja de esposos ya pensaba en cambiar de menú, fantaseando con langostas, camarones gigantes y cangrejo rey al vapor. O por lo menos, querían conseguir unos cuantos abulones para picar algo. Llegaron a la orilla y empezaron a pescar con señuelos. Vaya, sin duda era el lugar perfecto. Solo 5 minutos después de lanzar el anzuelo, la caña de Dave empezó a moverse, y sacó una carpa salvaje de más de 1 kilo. Al mismo tiempo, Brock no se quedó atrás. Lo sacó del agua y le dio un buen golpe en la cabeza para mandarlo al más allá. Pero la suerte de este par de suertudos no terminó ahí. Poco después, atraparon un tercer pez de 6 líneas. Si no pasaba nada raro, aplastar a los otros 2 equipos sería pan comido. Al limpiarlos, vieron que la carne de uno de los peces era azul. Normalmente, esto se debe a la bilirrubina en el cuerpo del pez. La buena noticia es que se podía comer sin problema. La mala noticia es que, aunque no les faltaba comida ni bebida, Brock seguía perdiendo peso, ya había bajado 9 kilos. La cámara enfoca ahora a los pobres hermanos. La palabra miserable se queda corta para describir su situación. Por más que se esforzaran, ninguno lograba resolver lo más básico, comer y no pasar frío. El tiempo avanza hasta el día 32. Era evidente que ambos estaban bastante desanimados. Tras reflexionar sobre todo lo que habían pasado, se dieron cuenta de que gastar tiempo y energía armando un montón de trastos inútiles no solo era un desperdicio de calorías, sino que nada de eso tuvo una utilidad real. Pensándolo bien, en lugar de matarse trabajando en vano, era mejor conseguir comida de la forma más sencilla. El hermano mayor, Jim, se encargaría de pescar, mientras que Ted fue a las rocas durante la marea baja para recolectar. Al levantar las piedras, encontró decenas de cangrejos herbívoros escondidos debajo, para aguantar hasta el final y llevarse los $500.000. En plena madrugada, Ted seguía trabajando sin descanso, y no volvió al campamento hasta que su bolsa no dio para más. El tiempo avanza hasta el día 34. En comparación con la recolección, Jim pensaba que la pesca era la verdadera clave para sobrevivir a largo plazo, porque los nutrientes del pescado no se pueden comparar con los de unos simples cangrejos. Pero, según Ted, aunque las algas, las lapas y los cangrejos no tuvieran tanto valor nutricional, al menos les garantizaban seguir con vida. Por culpa del viento del mar, la pesca de Jim terminó siendo un fracaso total. A altas horas de la noche, mientras comían junto al fuego, Ted quería que su hermano pusiera los pies en la tierra y se asegurara primero de sobrevivir, antes de andar soñando con banquetes de reyes. Pero ninguno daba su brazo a torcer, así que cada uno siguió haciendo lo suyo, pasando así varios días y noches. El tiempo avanza hasta el día 38. A medianoche, Jim se calentaba junto al fuego bebiendo té caliente, mientras que Ted fue a la orilla a buscar mariscos. Descubrió una gran cantidad de lapas, una oportunidad perfecta para guardar provisiones, así que llamó a su hermano para que lo ayudara. Pero de una palabra a otra, los dos terminaron discutiendo a los gritos, rojos de ira. En comparación con el frío y la soledad de estar solo, en un equipo de 2, aferrarse cada uno a su propia idea es lo verdaderamente letal. El tiempo avanza hasta el día 40, y el duro invierno de la isla de Vancouver llegó puntual a su cita. La dificultad para sobrevivir aumenta una vez más. Todos los participantes se enfrentan a la grave escasez de comida. Al bajar la marea, Ted empieza a golpear las rocas con todas sus fuerzas. Y no lo hace para desahogarse. Es porque debajo se esconden los peces guardián, una especie de anguila muy parecida a las lochas, que pueden respirar aire cuando baja la marea, y sobrevivir fuera del agua. Aunque no son tan sabrosos como otros pescados, al menos les servirán a los hermanos para recuperar proteínas. Sigue buscando entre las rocas, y por accidente, una enorme roca le aplasta el pie. Jim, que pasaba por ahí, escucha los gritos de dolor de su hermano, y sin pensarlo 2 veces, corre de inmediato a ayudarlo. Podrán pelear y discutir todo lo que quieran, pero eso no borra el profundo amor de hermanos que llevan en la sangre. Trabajaron sin parar desde que salió el sol hasta altas horas de la noche, pero las proteínas que lograron recolectar son suficientes para que ambos se den un buen festín. ¿A quién le importa si saben bien o no? Aquí, el hambre es el mejor condimento. Llegamos al día 41. A medida que el clima se vuelve cada vez más frío, los peces escapan hacia aguas más profundas. La pareja más afortunada también se enfrenta a la amenaza de pasar hambre. Las esperanzas de pescar algo son cada vez menores. Dave decide fabricar una trampa para cangrejos. Mientras exploraba la playa, encontró una cuerda vieja. Y, para su sorpresa, tenía enredada una red de pesca. Con esta increíble ventaja, Dave se ahorrará muchísimo tiempo. Regresa al campamento y envuelve la red en la estructura. Y en un abrir y cerrar de ojos, la trampa para cangrejos está lista. La lleva hacia la orilla, y usa cabezas y tripas de pescado como carnada. ¿Cuántos cangrejos Rey logrará atrapar? Ya queda en manos del destino. Llegamos al día 42. Aunque el sol brilla en lo alto, no se siente ni una pizca de calor.
Como no quieren seguir congelándose, padre e hijo deciden ponerle un abrigo a su refugio. Recolectan un montón de ramas de abeto por la zona, y tapan todos los agujeros hasta que no entra ni un soplido de viento. Y a medida que pasa el tiempo, el estado del viejo pete empeora cada día. Corta leña durante 5 minutos, y se queda sin aliento por 2 horas. A Sam, que lo observa desde un lado, se le parte el corazón. Le ruega a su padre que no se exija tanto. Si su cuerpo colapsa de cansancio, todo el esfuerzo anterior no habrá servido de nada. Debido a la desnutrición prolongada, ahora corre el riesgo de desmayarse incluso estando sentado. Sam tiene que vigilarlo todo el tiempo y prepararse para lo peor. Pasemos ahora a este par de hermanos en apuros. El clima helado dificulta muchísimo la recolección de comida, pero no importa lo duro que sea, Jim sigue empeñado en salir a pescar. Ya no quiere seguir comiendo esos restos asquerosos que saben a basura. Al llegar a la orilla para revisar la red, saca del agua un pez silvestre medio podrido. Hay un dicho que dice, si sacas un pez muerto por la boca, recoge tu caña y vete. Pero Jim, lejos de asustarse, decidió llevárselo para que ambos tuvieran algo de proteína. Preocupado por si tenía parásitos o bacterias, lo asó a fuego muy fuerte durante 49 minutos. Lo que no sabía, es que las toxinas del pescado podrido pueden causar náuseas, vómitos y diarrea. Pronto, el aroma a pescado asado inundó todo el campamento, y los dos hermanos empezaron a devorarlo con mucha hambre. Estaba verdaderamente delicioso. Nada que ver con esos cangrejitos y camarones de antes. Llegamos al día 43. Al despertar, la situación de Ted no pinta nada bien. Siente que el estómago le da vueltas, como si decenas de hombres fuertes le hubieran dado una paliza. Antes de entrar a este reto, Ted ya padecía de reflujo gástrico. Cuando le da, la comida se le regresa por el esófago, dañando su mucosa. Por suerte, de momento solo es un dolor leve, pero apenas come algo, empieza a sentirse muy mal. Por lo tanto, la enorme responsabilidad de llevar la comida recayó sobre su hermano mayor, Jim. Fue al mismo lugar donde su hermano menor solía recolectar todos los días, y aunque a la hora de buscar qué comer, los dos tienen ideas muy distintas, pero cuando uno de los dos sufre, el otro hará hasta lo imposible por salvarlo. Así resisten durante 3 horas, hasta que logran recolectar 1000 lapas. Llegamos al día 44. Tras más de un mes pasando hambre, Pip, de 61 años, parece haber envejecido otros 10. En este momento, su mente solo piensa en pernil asado, estofado de cerdo y manitas glaseadas. Listo para la acción, vuelve a la orilla con su caña de pescar. Como el clima cada vez es más frío, los peces se refugian en aguas profundas para pasar el invierno. Así que toca hacer algunos ajustes en la estrategia de pesca. Asegura la caña en las rocas, y ata la carnada a una piedra para lanzarla a la zona profunda. Cambia de posición constantemente buscando algún banco de peces. Pero justo en ese instante, ocurre algo malo. La falta de nutrientes le provoca al viejo pete una amnesia temporal, y padre e hijo empiezan a discutir por el hilo de pescar. Uno pensaría que calmarse un poco arreglaría las cosas, pero el viejo pete sigue totalmente perdido. Pasa un buen rato y no pescan absolutamente nada, así que no les queda más que regresar con las manos vacías. En el camino, reflexiona profundamente. Nunca imaginó que llegaría a estar tan débil. Llegamos al día 45. Las cosas tampoco van bien para el equipo de esposos. Bro, que ya está literalmente en los huesos. Su única esperanza de comer carne está puesta en la trampa para cangrejos. Al sacarla del agua, los dos se vienen abajo por completo. No hay nada de nada, solo unos cuantos caracoles. Pero bueno, ya que los pescaron, ni de broma los van a devolver. Vuelven al campamento y los asan a las brasas por 14 minutos. Sacan la carne del interior, y Bro que se la come de un solo bocado crujiente. Llegamos al día 46. Bro que se ve mental y físicamente agotada. Toda la confianza que tenía antes de llegar se ha esfumado. Pero para no ser una carga para su esposo, finge ser fuerte y sigue adelante. Al mismo tiempo, Dave se da cuenta de que algo anda mal con ella. Por ahora, lo único que puede hacer es conseguir toda la comida posible. Sentado en la orilla, Dave se queda hundido en sus pensamientos. Para él, aguantar otros 10 o 15 días no sería problema. Pero Bro que ya está al borde del colapso. Si ella llegara a sufrir un daño irreversible, de nada servirá arrepentirse cuando ya sea demasiado tarde. Llegamos al día 47. Desde que empezaron sus problemas estomacales, Ted aprieta los dientes todos los días para aguantar. Cuando se siente muy mal, solo le queda acurrucarse en el refugio. Pero como siempre ha sido tan terco, arrastra su cuerpo débil hacia la selva para buscar leña, y con solo un par de movimientos, casi se desmaya en el suelo. Por miedo a empeorar la situación, regresa resignado al campamento. Al ver a su hermano menor sufrir tanto, Jim le dice a Ted que más que los $500,000, prefiere tener a su hermano sano y salvo. En un abrir y cerrar de ojos, llega el día 49. Una lancha se acerca a toda velocidad por el mar. Al desembarcar, el equipo de producción se dirige al campamento, y los que aparecen en escena son Dave y su esposa. Al ver a su mujer perder peso día tras día, Dave no soportaba dejar que la situación siguiera empeorando. Después de todo, solo manteniendo una buena salud, podrán llegar más lejos en el camino que les depara el futuro. Llegamos al día 50. Solo quedan 2 equipos en la competencia. El equipo de los 2 hermanos sigue viviendo en ese rústico refugio improvisado. La salud de Ted no ha mejorado en nada, así que su hermano mayor, Jim, sigue haciendo el trabajo de los dos. Aprovechando la marea baja, va a las rocas a buscar algo de proteína. Levanta una roca y se emociona tanto que hasta se pone a bailar. La cámara cambia de ángulo, y resulta que encontró un banco de peces sargento. Nada menos que 24 peces. Suficiente para que coman todo el día, aunque su sabor no sea el mejor. Al menos están llenos de proteínas y minerales. Y justo en el momento crucial de la recta final, los dos intentan economizar lo más posible. Al fin y al cabo, comer una vez no garantiza tener la siguiente. Para ellos, esta vida es como superar una dura prueba día tras día. Porque nunca sabes cuánto tiempo más tendrás que aguantar en este lugar tan inhóspito. Y llegamos al día 65. El dúo de padre e hijo atraviesa la misma penuria.
A estas alturas del desafío, la comida ya no es el factor que mide cuánto tiempo van a resistir. Se trata más bien de una batalla de voluntad y de soportar el hambre. De vuelta en la orilla, padre e hijo se ponen a pescar otra vez. Hay que reconocer que, la experiencia no se improvisa. En un momento así, el viejo Pete aún logra atrapar un pez. Está tan débil, que hasta sacar el pez del agua le resulta todo un reto. Por la noche, mientras asan ese pescado tan apetitoso, pensar que mañana ya es Navidad. La nostalgia les invade el corazón al instante. Recuerdan el té caliente y las deliciosas comidas que preparan en casa. Y su firme convicción empieza a tambalearse sin darse cuenta. Llegamos al día 70. Ted está demacrado e irreconocible por el castigo de la intemperie. Su rostro refleja todo el desgaste sufrido. Jim, que asume el doble de esfuerzo, está en una situación aún peor. Ha perdido 58 jin de peso. Los troncos que antes cortaba en 3 o 5 hachazos, ahora le exigen hasta el último aliento. Comiendo cada día esos manjares silvestres que ni los perros querrían. Le da curiosidad saber qué piensa realmente su hermano menor. Al oír a Jim hacer esa pregunta, Ted ya adivina las dudas que le rondan por la mente. Y le pregunta de vuelta quién fue el que dijo que nadie podría derrotarlos. Su hermano menor está aquí aguantando a su lado aunque esté enfermo. ¿A qué carajo le tienes miedo? Tras esa charla tan sincera, los dos vuelven a estar llenos de determinación. Sentados junto a la fogata por la noche, los recuerdos de más de 70 días están vívidos en su memoria. Desde el primer día, cuando llegaron aquí llenos de ilusiones. Empezando desde cero con solo 10 objetos de equipo, comieron babosas, cazaron urogallos, usaron su ingenio para construir su propia embarcación y trampas para cangrejos, aunque todo terminara en fracaso. Pero el esfuerzo de ambos por sobrevivir está a la vista de todos. En el proceso ha habido alegrías, tristezas y también conflictos. Como verdaderos hermanos de sangre, cuando uno está en problemas, el otro lo ayuda sin esperar nada a cambio. Hasta que hace poco, a Ted le dio un fuerte ataque de reflujo gástrico, y Jim cuidó de él como un padre y una madre, sin abandonarlo ni un segundo. Llegamos al día 71. Desde el refugio de padre e hijo se escucha una respiración agitada. Tras tanto tiempo pasando hambre, el ácido estomacal del viejo Pete comenzó a subirle por el esófago. Al ver a su padre tan mal, Sam se apura a hervir agua para que se alivie un poco. Por su parte, el viejo Pete sabe que ya no podrá aguantar mucho más, y aprovecha para desahogarse y decirle todo lo que siente. Toda esta experiencia ha sido hermosa, pero al recordarla, está llena de dolor, frío, hambre, y un agotamiento extremo, cosas muy difíciles de soportar para un hombre de 60 años. Y si ha resistido hasta ahora, es para ayudar a su hijo a ganar un capital inicial, y que así pueda dedicarse a lo que realmente le apasiona. Si recordamos el gran entusiasmo con el que llegaron a este lugar, su hijo Sam pasó de ser un completo novato a defenderse bastante bien. Cruzó él solo 25 kilómetros de montañas escarpadas. Al reunirse, y gracias a la excelente habilidad del viejo Pete para pescar, los dos vivieron en el bosque casi como si estuvieran de vacaciones. Y al pasar tanto tiempo juntos, padre e hijo recuperaron la misma conexión de antes. En el camino se enfrentaron a tormentas y mareas altas, y superaron juntos un problema tras otro. Claro que también hubo momentos difíciles, pero el enojo nunca dura de un día para otro entre un padre y su hijo. Sintiendo que ya han llegado a su límite, los dos tuvieron una charla profunda durante la noche. Llegamos al día 74. Un bote rompe la tranquilidad del mar. No es ninguna sorpresa que el equipo de padre e hijo no diera para más. Haber aguantado hasta ahora con 61 años, cargando con un novato, es increíble. En todo este territorio salvaje, nadie más podría haberlo logrado, y mucho menos en la isla de Vancouver, donde la comida escasea tanto. De haber seguido, el viejo probablemente habría dejado la vida en el intento. Sin embargo, al ver cómo su hijo ha ido madurando día con día, todo el esfuerzo y sacrificio de este padre ha valido totalmente la pena. Justo entonces, sintió un fuerte retorcijón en el estómago. El viejo Pete, sufriendo mucho, cayó de rodillas al suelo. La situación era crítica. El equipo médico solicitó de inmediato un helicóptero a la base. El desenlace es un poco cruel, sin duda, pero también le dejó a este padre y a su hijo una experiencia invaluable que otros no conseguirían en toda su vida. Llegamos al día 75. Solo quedaba el equipo de los hermanos en la competencia. Totalmente ajenos a esto, los dos seguían ocupados como siempre, recolectando leña y pescando carpas salvajes. De repente, recibieron el aviso de la revisión médica de rutina de la producción. Enseguida, una lancha apareció cruzando el lago, y al llegar al lugar, sin decir ni una sola palabra, les hicieron un chequeo médico completo de pies a cabeza. Jim, tratando de ocultar su cansancio, fue el primero en alardear de su buena salud, diciendo que podría derribar a 5 toros salvajes de un solo golpe, e incluso cargarlos para dar una vuelta al mundo sin problema. Y mientras lo veían presumir con tantas ganas, sus esposas se acercaban sigilosamente por detrás, y con un solo llamado suyo, sus cerebros se inundaron de dopamina al instante. Esa inmensa alegría de sentir que vuelves a nacer, es algo que solo quienes lo han vivido pueden entender. En este momento, 1000 palabras no bastarían para expresar su felicidad. Luego, les mostraron a todos las provisiones que tenían en la mochila. Al ver esa comida que hasta un perro rechazaría, es muy difícil imaginar la clase de tortura que tuvieron que soportar. Con la llegada de las mujeres, se puso punto final al día 75. Ted expresó su más sincera admiración por el último equipo en pie. Hay que admitirlo. Sin tener ninguna ventaja a su favor ni las condiciones ideales, estos dos hermanos lograron resistir apoyándose el uno al otro. Y este final es verdaderamente muy merecido. Con esto, este gran desafío llega a su exitoso final.